Buenas noches, Iglesia Bautista Manuel. Bienvenido a nuestro servicio, a todos nuestros visitantes. Vamos a empezar nuestro servicio con el canto Él puede. Es el 577 en nuestro himnario. Él puede. ¿Listos? Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos de pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Señor. Otra vez, hermanos. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Salvó a los quebrantados, cautivos de pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Bueno, hermanos, vamos a estar orando por unas peticiones de oraciones que algunos de nuestros hermanos nos mandaron por nuestro mensaje de Call Multiplier. Y entonces vamos a orar también por el servicio que vamos a tener esta noche. Tenemos al hermano Carlos Molina y él pide por salud de hermana Isabel, esposa del hermano Julio Molina. Y pedimos por ahí su salud de la hermana Isabel. Hermano Gilberto Sánchez también pide, hermanos, él ha estado enfermo y le agradece mucho a la iglesia si oramos por su salud de él. Su hermano Gilberto Sánchez, hermano, lo amamos en el Señor y esperamos en Dios que pronto usted se pueda aliviar de su enfermedad. Si hay algo que nosotros podamos hacer por usted, hermano, tiene mi número de teléfono, por favor llámeme. Aquí estamos para servirle a los hermanos de Emanuel. Y entonces tenemos por último a la hermana Marilú Muñoz, y la hermana Marilú pide por la salud de su abuelita María Ortiz, que vive en el Valle de Texas, y vamos a estar orando por nuestra hermanita Ortiz y que Dios pueda ayudarla en su salud. Bueno, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en este momento por estas peticiones y también para que Dios pueda bendecir nuestro servicio en esta noche. Oremos. Padre Santo, Señor, le damos gracias porque usted es bueno con nosotros, Señor. Tenemos esas peticiones, Señor, de nuestros hermanos que nos han pedido como una iglesia orar por ellos. Y te pido, Padre Santo, que nosotros podamos, Señor, no solamente orar en este servicio, pero escuchar y estar atento a los hermanos que hemos mencionado. Y nosotros que tenemos nuestro caminar contigo cada día, leamos tu Biblia y oramos, que podamos añadir esas peticiones a nuestra lista de oración. Te pedimos por su voluntad sobre esos hermanos, Señor, y Señor, que podamos escuchar unas buenas noticias, pero Señor, si usted no desea eso, entonces pedimos, Señor, que sea su voluntad lo que usted quiera, Señor. Te pedimos por nuestro servicio esta noche, que usted lo bendiga, Señor, que todo sea para honra y gloria de usted, que su nombre sea exaltado y que el mensaje de su palabra, Señor, sea predicado para que nuestros corazones, Señor, sean llenados del Espíritu Santo y de su poder por medio de su palabra. Eso se lo pedimos en su nombre. Amén. Hermanos, vamos a cantar Yo confiaré en Jesús. Yo confiaré en Jesús. ¿Listos, hermanos? Cantemos. Yo confiaré en Jesús, Él me guiará. Yo confiaré en Jesús, no me faltará. Si el sol se esconde de mí, sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi
buen Jesús es mi amigo fiel, me siempre fiel y será leal hasta el final. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Yo confiaré en Jesús, Él me guiará. Yo confiaré en Jesús, no me faltará. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Es mi amigo fiel, me siempre fiel y será leal hasta el final. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Bueno, hermanos, tenemos unos anuncios aquí sobre algunas cosas que estamos nomás recordándole a nuestra iglesia. Y tenemos para los jóvenes, cada jueves de las 7 de la noche a las 8, por 1 hora estaremos teniendo nuestra junta de Zoom con el hermano Lío Barajas y los trabajadores de la clase de jóvenes. Y les pedimos, hermanos, por los jóvenes que puedan cooperar con esto y que ellos puedan tomar parte en este servicio que estamos haciendo temporalmente mientras estamos pasando por este COVID. No estamos abriendo nuestros ministerios y entonces todavía queremos tener contacto con nuestros jóvenes y tener un buen tiempo con ellos cantando y bueno, tienen unos juegos, una enseñanza de la palabra de Dios, están compartiendo sus bendiciones y peticiones. Hermanos, es un buen ministerio que estamos haciendo ahorita por Zoom con nuestros jóvenes. Hermanos, padres, por favor, los jueves tengan a sus jóvenes listos a las 7 de la noche para que ellos puedan tener la bendición de Dios en ese tiempo con sus amigos también que se pueden estar viendo por este programa de Zoom. También, hermanos, nomás recordándoles que estamos aquí los sábados para levantar los diezmos y ofrendas de las 11 a las 12 por 1 hora. Y hermanos, les pido y les animo que vengan, especialmente ahorita que no tenemos nuestros servicios, no estamos abriendo el auditorio. Necesitamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Haga todo lo posible para poder venir a esa hora los sábados de las 11 a las 12 para dejar sus diezmos aquí en el estacionamiento. Por favor, hermanos, lo necesitamos y les estoy animando. Tuvimos hermanos que vinieron este sábado pasado, pero todavía necesitamos otros hermanos que vengan. Yo entiendo si usted está enfermo, no se preocupe, detenga sus diezmos, pero tan pronto que usted pueda traerlos aquí a la iglesia en el estacionamiento, le pedimos, hermanos, por favor, que seamos fieles al Señor en esa área para tener su bendición de Él. Bueno, hermanos, nos movemos a los cumpleaños y aniversarios. Y tenemos cumpleaños. Esta semana tenemos a la hermana Stephanie Cerillo. Hermana Stephanie cumplió 15 años. Y hermana Stephanie, teníamos un plan este año de hacerle su quinceañera. Bueno, con todo lo que ha sucedido, hemos tenido que mover esa fiesta para el siguiente año. Pero hermana, feliz cumpleaños y la amamos en el Señor. También hermana Grace Ortiz cumplió años. Hermana Grace, feliz cumpleaños a usted, que Dios le dé muchos más para que pueda vivir para Él. Hermana Lucero también, hermana Lucero Cabrera, una bendición a esa iglesia, hermana. Feliz cumpleaños a usted y Dios la bendiga. Y entonces tenemos a Bella Guerrero. Si no estoy mal, Bella es
una de nuestras niñas que viene en nuestros autobuses. Y Bella, feliz cumpleaños, mija, que Dios la cuide a usted. Bueno, hermanos, esos son los cumpleaños que tenemos y no vamos a poder cantar en este momento feliz cumpleaños, pero en nuestro corazón se lo cantamos a ustedes. Y el aniversario que tenemos esta semana es de mi esposa, hermana Jessica, y su pastor. Cumplimos este lunes pasado, hermanos, 18 años de casados. Y hermana Jessica, gracias por su paciencia, su amor conmigo y su sacrificio que usted ha hecho de esos 18 años, 15 años han sido en el ministerio tiempo completo como esposa de pastor. Y no tengo palabras para agradecerla todo lo que ha hecho, su sacrificio y por ser una mujer fiel al Señor y una ayuda idónea. Y a pesar de las cosas que hemos pasado en el ministerio, una mujer que sigue adelante. So, babe, I love you and thank you for all you've done for me and our family. And que Dios la cuide y que Dios nos pueda dar muchos más años, hermanos, de casados. Bueno, hermanos, esos son los cumpleaños y los aniversarios para esta semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hermanos, en este momento vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Lamentaciones y vamos a estar yendo al capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a estar leyendo varios versículos. Yo los voy a estar guiando. No vamos a leer todo el capítulo, pero si va conmigo vamos a empezar a leer el versículo 1. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1, y dice la palabra de Dios: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y entonces, hermanos, vamos a bajar al versículo 22. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y si va conmigo, por favor, al versículo 31. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Y entonces bajamos al versículo 41 y 42. Y dice la palabra de Dios: Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y terminamos entonces, hermanos, leyendo el versículo 58. Versículo 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Vamos a orar en este momento, hermanos, para la predicación de la palabra de Dios, el mensaje que Dios me ha dado en este día para su iglesia. Oremos. Padre, venimos ante ti, Señor, con un corazón que necesita escuchar de ti, Señor. Y te pido que nos puedas ayudar a poner atención al mensaje. Porque este tema del mensaje, Señor, yo sé como pastor en los 15 años que he estado aquí en esta iglesia, que yo he visto corazones quebrantados, corazones rotos, corazones afligidos, Señor, angustiados, pesados por el pecado, Señor. Pero también he visto corazones restaurados. Yo he visto vidas de los hermanos que estaban afligidos, estaban caídos, habían caído en el pecado, pero se levantaron, Señor, y ahora te están sirviendo. He visto familias, Señor, que entraron a nuestra iglesia y parecía, Señor, que ya no había remedio para ellos. Pero el poder del Espíritu Santo y Señor, y su voluntad de ellos, tú obraste en su vida de ellos. Y hay alguien, Señor, que va a escuchar este mensaje
Y a lo mejor ya ha llegado un tiempo en su vida donde él dice o ella dice, pues Dios ya no me puede usar. Pero vamos a ver esta noche que, Señor, tu misericordia es grande. Y tú quieres obrar en nuestra vida. Y te pido, Señor, que me puedas usar para ayudar a toda persona, Señor. Este mensaje va a ser aplicado para diferentes personas que vamos a ver en un momento, Señor. Pero te pido, Señor, que estemos listos para escuchar al Espíritu Santo. Eso se lo pedimos en su nombre. Amén. El mensaje que voy a predicar esta noche es sobre el dolor y el sufrimiento que el pecado causa en la vida. Al mismo tiempo, vamos a ver cómo Dios es tan bueno y cómo no se da por vencido con nosotros. También vamos a ver cómo el cristiano puede formar parte de la reconciliación entre Dios y aquella persona que cayó en pecado. Esto es lo que vamos a ver en el libro, hermanos, de Lamentaciones. Vemos a 3 personas que tienen el corazón quebrantado por causa del pecado. Si pudiéramos decir, tienen el corazón roto por causa del pecado. Como introducción a este mensaje voy a dar un breve resumen del libro de Lamentaciones, para que podamos entender lo que había sucedido en este tiempo. El libro de Lamentaciones nos dice que, no nos dice quién fue el escritor, pero se dice que, y muchos creen que fue el profeta Jeremías que escribió este libro de Lamentaciones. Porque si hubo alguien que fue testigo y profeta en ese tiempo cuando el pueblo de Dios, Judá, fue entregado por Dios en las manos de sus enemigos, los babilonios, o Babilonia, fue Jeremías. Y por eso se cree que Jeremías fue el que escribió este libro. Lamentaciones menciona la caída del pueblo de Judá y cómo la ciudad de Jerusalén fue destruida por su enemigo, Babilonia. No solo eso, sino que el pueblo fue tomado como esclavos. El profeta Jeremías en el libro de Segunda de Crónicas me habla de lo que había sucedido con el pueblo y cómo el pueblo de Dios, Judá, sufrió a las manos de su enemigo. Fue Jeremías el que les había predicado que se arrepintieran de su pecado, pero el pueblo de Dios no hizo caso. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 17, quisiera leerle ese versículo a usted. Dice que Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. Vemos aquí Jeremías hablando al pueblo de Judá y les dice, ustedes tuvieron una oportunidad de arrepentirse. Dios me mandó a mí, mandó a otros profetas para predicarles la palabra de Dios, que se arrepintieran de su pecado de fornicación, de andar con otras naciones, casándose con gente pagana, aceptando sus creencias, su religión de ellos, a dioses paganos. Te predicamos, Judá, pero no hiciste caso. Y mira ahora, Dios derramó de su ira, Dios los ha castigado y miren en qué condición se encuentran ustedes en este tiempo. El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos. Cada capítulo es un poema. En cada capítulo escuchamos el lamento,
una expresión de dolor del pueblo de Dios. Es por esa razón que este libro es llamado Lamentaciones. No solo del pueblo de Dios está hablando que está sufriendo por el castigo de Dios, hermanos, pero también el dolor del profeta de Dios, Jeremías. Al ver al pueblo de Dios sufrir, también su corazón de él está quebrantado. Si pudiéramos entender, hermanos, y ver que cuando nosotros cometemos un grave pecado, esto siempre quebranta el corazón de tres personas. Rompe el corazón de la persona que comete el pecado. Rompe el corazón de la persona con quien has cometido el pecado y aquellos alrededor de ti que te aman. Por ejemplo, tenemos a un hijo que cayó en pecado y eso ha afectado su vida de él, pero también afecta la vida de sus padres y afecta la vida de sus hermanos y afecta la vida de su pastor y de todos los hermanos en Cristo que aman a ese hijo, a ese joven. Afecta más que a uno, afecta, hermanos, nuestro pecado a toda aquella persona que está alrededor de nosotros, que en verdad nos ama a nosotros. Y entonces la tercera persona que afecta es el corazón de Dios. Dios es afectado, hermanos. Rompe el corazón de Dios cuando nosotros pecamos contra Él. Algunos creen, hermanos, que su pecado está bien mientras no les afecta a otros. No hay tal cosa como un pecado, hermanos, privado, que uno diga, eso es mío, ese pecado es yo y el pecado, y yo voy a vivir con este pecado, y con tal que yo no le afecte a nadie más, yo no haga algo contra alguien más cuando estoy viviendo en este pecado. Pero no es así, hermanos. Nuestro pecado afecta la vida de otros. Nuestro pecado afecta el nombre de Dios, y en un momento vamos a ver más sobre eso. Dice Lucas capítulo 8, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Nuestro pecado, hermanos, que nosotros pensamos que nadie jamás se dará cuenta, siempre sale al flote. Nuestro pecado en privado, cuando es sacado a luz, hermanos, siempre causa un escándalo que daña a nuestra familia, a nuestra congregación de nuestra iglesia, y daña el nombre de Cristo. Mi pecado, hermanos, quiebra los corazones de mi familia y mis hermanos en Cristo. Quiebra el corazón de Dios, y el pecado, hermanos, quiebra mi corazón. El libro de Lamentaciones habla más que un pueblo de Dios sufriendo el castigo de su pecado. Habla más que un hombre de Dios, Jeremías, sufriendo con el pueblo. Habla de un Dios de misericordia que quiere restaurar, hermanos, esos corazones quebrantados. Cuando vamos al versículo 22, ahí del capítulo 3 de Lamentaciones, dice lo siguiente, hermanos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es su fidelidad. Dios nos ama tanto a nosotros, hermanos, que a pesar de lo necio y lo terco que nosotros somos, a pesar, hermanos, del pecado que nosotros hemos cometido contra Él, Dios nos ama a nosotros. Iglesia Emmanuel, quiero darte unos cuantos principios que podemos aprender de este libro de Lamentaciones, porque, hermanos,
Quizás tú y yo este día estamos levantados firmes en pie sirviendo a Dios. Pero tú y yo no sabemos, hermanos, que en cualquier momento nos podemos descuidar de nuestro caminar con Dios, y tú y yo un día podemos estar como el pueblo de Judá, debajo del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó, nos llamaba la atención, nos estaba diciendo: hey, te estoy dando misericordia, arrepiéntete de tu pecado, para de vivir esa vida en pecado. Pero algunos de nosotros, aún, hermanos, a pesar de lo que estamos pasando por este tiempo, esa crisis del COVID, aún hay cristianos, hermanos, duros de corazón y fríos. Y no hay un cambio, al contrario, han dejado que este COVID, hermanos, esta crisis endurezca más su corazón y se han alejado más y más y más de Dios. Y te pido, hermano, si tú estás escuchando este mensaje, deja a Dios obrar en tu corazón. Arrepiéntete de tu rebeldía y busca a Dios. Y en un momento vamos a ver cómo podemos hacer eso. Pero la primera cosa que quiero hablar, hermanos, es que el pecado siempre quebranta los corazones. Téngalo eso por seguro. El pecado siempre quebranta los corazones. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer la ley de Dios. Son cosas que la ley son cosas que Dios nos manda no hacer y cosas que Dios nos manda hacer. Tan simple es entender lo que es la ley de Dios. Lo que Dios nos dice que hagamos, debemos de hacer. Lo que Dios dice que no hagamos, no debemos de hacer. Es tan simple así entender la ley de Dios. Pecado, hermano, es no haciendo lo que Dios nos manda. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una infracción, hermanos, es no cumplir una ley o actuar contra esa ley. El hombre es un pecador por naturaleza. Usted y yo por naturaleza somos pecadores. En otras palabras, nosotros hemos heredado el pecado de Adán porque somos descendencia de él. Alguien dijo lo siguiente, hermanos: somos pecadores no porque pecamos. Al contrario, pecamos porque somos pecadores. El hecho que seamos salvos no quiere decir que se nos ha quitado el deseo de pecar. Es verdad que somos una nueva criatura en Cristo cuando nosotros fuimos salvos, pero el viejo hombre natural todavía vive con nosotros. Dice Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está hablando el apóstol Pablo aquí. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios. Y dice: porque según el hombre interior, mi deleito en la ley de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo en mí y mi espíritu se goza en hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice versículo 23. Pero yo veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso nos deja saber a nosotros, hermanos, que aún siendo cristianos, nosotros batallamos con este cuerpo pecaminoso, esa carne pecaminosa, aún si somos salvos. Cada día de nuestra vida tenemos una batalla con la tentación del pecado, o nos rendimos al pecado, o conquistamos el pecado. Cada día, hermanos.
vemos, hermanos, en la palabra de Dios, y va conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, por favor. A la misma vez, esto no nos da la razón, hermanos, por pecar. La persona que en verdad ha sido salva no desea pecar. Sí puede pecar y vamos a pecar, pero no debemos tener ese deseo, hermanos, para pecar. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 6 a 9, todo aquel que permanece en Él, en Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, hablando del Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, dice aquí el apóstol Juan, dice que nosotros no tenemos que vivir debajo de la esclavitud del pecado. Dios nos ha dado la victoria y nos puede dar la victoria sobre el pecado. No tenemos que ser esclavos, podemos ser libertados del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este mismo libro de 1 de Juan nos dice que los hijos de Dios podemos pecar. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero mire lo que dice el versículo 3, hermanos, ahí de 1 de Juan capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El poder pecar no quiere decir que debemos pecar. El pecado que el cristiano comete contra Dios trae su castigo. Déjenme mencionar unas cuantas cosas, hermanos, cómo el pecado nos afecta a nosotros. Una de las cosas, la primera es, personalmente sufrimos el castigo por nuestro pecado. El pueblo de Dios, vemos aquí, hermanos, en Lamentaciones, estaban sufriendo la vida de un esclavo en las manos de sus enemigos, los babilonios. Fue Dios quien los entregó a sus enemigos. Hermano, hermana, cuando nosotros pecamos y somos necios en nuestro pecado, y después de escuchar de Dios y el Espíritu Santo hablarnos a nosotros de arrepentirnos, cuando el pastor está predicando y te está llegando a tus oídos ese pecado en el cual tú estás viviendo, pero no te arrepientes. Hijos, escuche bien, cuando tus padres están tratando de ayudarte y están tratando de aconsejarte y te están diciendo, hey, arrepiéntete de tu pecado, busca a Dios, y tú tienes, hijo, ese corazón rebelde, Dios tiene que hacer algo con nosotros, hermanos. Él tiene que entregarnos, a veces, Él tiene que entregarnos al enemigo. Dios puede, hermanos, entregar nuestro cuerpo al diablo como un castigo. Y usted dice, pastor, ¿y dónde dice eso en la palabra de Dios? Que uno como cristiano, uno que es salvo y uno que tiene el Espíritu Santo y uno que tiene la seguridad de su salvación, ¿cómo es que dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo Dios lo puede entregar en las manos del enemigo, del diablo y de sus siervos para destruir el cuerpo? Mire, hermanos, el diablo puede destruir, Dios puede darle al diablo, al enemigo, cuando nosotros estamos pecando y Dios dice, ya es suficiente, no te quieres arrepentir. Dios puede entregar nuestro cuerpo al diablo para que lo destruya. No entrega nuestra alma, pero puede entregar nuestro cuerpo. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. En este capítulo no voy a ir en detalle por causa del tiempo, pero esta iglesia de Corintios, hermanos, estaba viviendo en mucho pecado. Y vemos la inmoralidad de los cristianos en esa iglesia.
Y si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye, dice el apóstol Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. En otras palabras, está diciendo Pablo, qué vergüenza, iglesia de Corintio, el pecado que ustedes están cometiendo, ni aún los incrédulos, ni aún el mundo hace tal pecado. Y ustedes que conocen a Cristo, están cometiendo este pecado. ¡Qué vergüenza! Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La segunda cosa que vemos aquí, hermanos, cómo el pecado nos afecta a nosotros. Otros sufren por causa de nuestro pecado. El profeta Jeremías fue un siervo de Dios que les predicó la palabra de Dios al pueblo. Y el pueblo no le hicieron caso ni a Jeremías ni a Dios. Pero Jeremías, hermanos, sufrió con el pueblo de Dios. Jeremías no tenía culpa. Al contrario, Jeremías estaba viviendo una vida justa, santa para Dios, predicando su palabra. Pero Jeremías, Dios permitió que Jeremías sufriera el mismo dolor que el pueblo de Israel sufrió. Otros hermanos sufren al verte a ti sufrir. Una persona que en verdad te ama a ti y que tú estás siendo castigado por Dios en tu vida, ellos sufren cuando te ven a ti sufrir. Otros sufren porque tú los envuelves en el escándalo de tu pecado. Y eso es algo triste, hermanos, que gente inocente muchas veces están envuelta en el pecado que tú y yo cometemos. A veces cuando hay un pecado en la familia, los padres sufren la vergüenza de su hijo que ha caído en pecado, o los hijos sufren la vergüenza que sus padres están siendo castigados por Dios por causa de su pecado. A veces cuando un miembro en la iglesia está pecando y da un mal testimonio, especialmente un líder en la iglesia, eso trae vergüenza a la iglesia, le trae vergüenza a Dios, le trae vergüenza al pastor, le trae vergüenza a los hermanos en la iglesia. Y somos avergonzados a veces por el pecado de alguien más. Otra cosa que vemos, hermanos, es el remordimiento que aflige tu mente y tu corazón cuando tú y yo pecamos. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 7 dice, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y sus rebeliones. Escuche bien lo que sucede aquí con el pueblo de Judá. Y se recordó, hermanos, de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. ¿Sabe lo que sucede, hermanos, cuando uno cae en pecado y cuando está debajo del castigo de Dios? Los remordimientos vienen de ¿por qué yo hice tal pecado? Y entonces nuestra mente regresa a pensar esos buenos días cuando nosotros caminamos con Dios, cuando servíamos a Dios, cuando éramos útiles en la iglesia, cuando teníamos ese buen testimonio. Pero cuando nosotros pecamos, hermanos, empezamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué no valió la pena? Mira ahora en qué desgracia estoy viviendo. Y mira las bendiciones que Dios tenía para mí. Otra cosa que sucede, hermanos, y cómo nos afecta el pecado es cuando los que te llevan al pecado son los mismos que se burlan de ti. Y le hablo especialmente a los jóvenes. Jóvenes, es tiempo de despertarnos y ver con quién nosotros estamos conviviendo, con quién estamos hablando, con quién estamos citando, con quién estamos conviviendo. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 7 dice, la miraron los enemigos, está hablando de Judá, y se burlaron de su caída. Así es cuando una señorita pierde su pureza.
El muchacho sinvergüenza anda hablando cosas malas de ella. Ya no es el príncipe azul que ella pensaba que él era. Ahora, cuando él ha agarrado lo que él ha querido, ahora está ahí, hermanos, en las redes sociales ensuciando el nombre de esa señorita que entregó su virginidad, que entregó su pureza. Tales son los amigos que te meten en los problemas. Ahora están pisoteando tu nombre y hablando mal de ti. Ahora los estás buscando, pero te han dado la espalda. Ya no están ahí. ¿Por qué? Porque no eran verdaderos amigos. Otra cosa que cómo nos afecta, hermanos, el pecado es perdemos las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Dios tenía grandes planes para su pueblo Judá, pero ellos los echaron a perder. Cristianos que caen en pecado pierden la oportunidad que Dios tenía para ellos. Y qué triste es ver, hermanos, buenos hermanos en Cristo, adultos, jóvenes y aún niños, que tenían un buen testimonio, pero hicieron una mala decisión que trajo la consecuencia de su pecado. Y ahora están en este castigo. Y por último ahí, hermanos, ¿qué hace nuestro pecado? ¿Cómo nos afecta? Destruye lo que otros han invertido en tu vida. Cuando Babilonia atacó al pueblo de Dios, a Judá, ellos vivían en Jerusalén. Y el enemigo entra a Jerusalén y Babilonia entra a Jerusalén y empiezan a matar y empiezan a destruir a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Una cosa especial que se había encontrado en ese tiempo en Jerusalén era el templo de Salomón. El templo que David soñaba que él quería edificar, pero Dios no le permitió y dijo, tu hijo Salomón va a edificar el templo. Y ese templo va a ser donde Dios va a estar con su pueblo y hablando con su pueblo, bendiciendo a su pueblo. En este tiempo, hermanos, que Judá fue atacado por Babilonia, este templo de Salomón ya existía por 400 años. Y dice la palabra de Dios que fue destruido al punto, hermanos, que no quedó nada del templo de Salomón. Hay una frase, hermanos, que dice que el pecado siempre te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te retiene más tiempo de lo que piensas quedarte. Y te costará más de lo que puedes pagar. No vale la pena, hermanos, pecar contra Dios. La segunda cosa que vemos, Dios siempre está listo para restaurar los corazones quebrantados. Dios siempre está listo para restaurar los corazones quebrantados. Si vea conmigo a Lamentaciones capítulo 3, versículo 1. Dice, Jeremías, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de tu enojo. Ahora Jeremías está hablando con Dios. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, Dios usa al cristiano para restaurar los corazones quebrantados. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que el pueblo de Dios tuvo al profeta Jeremías, que estuvo con ellos antes del castigo, durante el castigo y después del castigo. En el capítulo 2, ahí de Lamentaciones, versículo 1, dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Estamos viendo al hombre de Dios llorando por el pueblo de Dios. Hermanos, quiero dejarte saber, jóvenes, escuchen bien, tus verdaderos amigos lloran por ti cuando has caído en pecado. No te critican, no están ensuciando tu nombre, no están hablando de ti, no te juzgan, están ahí para levantarte.
Dice Jeremías, se conmovieron mis entrañas. En otras palabras, él está diciendo, mi corazón se conmovió. Cuando usted, yo creo que algunos de nosotros que estamos escuchando, cuando tú amas a alguien en Cristo y has escuchado que esa persona ha caído en pecado, o esa familia, ese matrimonio se está divorciando, o esa familia se está destruyendo. Cuando tú has escuchado que un hombre que Dios usó en gran manera ha caído en pecado y la iglesia está sufriendo. Si tú tienes un corazón, hermanos, de Cristo, hay algo que sucede en tu corazón al ver que otros hermanos en Cristo han caído en pecado. Se te conmueve tu corazón, es un golpe a tu alma. Y tú lloras y lamentas por esos hermanos. Oh, cómo necesitamos, hermanos, en nuestros días cristianos, que hermanos, que en vez que nosotros estemos apuntando el dedo, riéndonos de otros que han caído en pecado, seamos, hermanos, con compasión, que tengamos un corazón de amor, un corazón para perdonar. Que, hermanos, si tu hijo cae, levanta a tu hijo. Hermanos, si hay jóvenes cayendo en nuestra iglesia, que estemos dispuestos a levantarlos. Si hay un líder en la iglesia que ha caído en pecado, que en vez de llamarlo un hipócrita, no, lo levantemos, hermanos. Eso es lo que necesita hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios, que estemos unánimes, que paremos de estar hablando mal uno del otro, que escuchamos una iglesia que se está dividiendo, que veamos cómo nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos en Cristo a levantarse de nuevo. Eso es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es el espíritu que Jeremías tenía, de ver a un pueblo rebelde que lo ignoró, que lo amenazó cuando él predicaba de la palabra de Dios, que habló detrás de su espalda, que lo juzgaba loco. Pero Jeremías, aún así, tenía el corazón de Dios y está aquí lamentando por el pueblo de Dios. Jeremías, iglesia, no estuvo contento porque Dios los castigó. Jeremías, hermanos, los acompañó en su sufrimiento. ¿Sabe lo que necesitamos más nuestra iglesia, Emmanuel, hacer? Es no convivir con cristianos que han caído, están en el mundo. No estoy hablando de convivir en su pecado, no. Pero de alguna manera buscarlos para que regresen a los caminos de Dios. Y sabemos, hermanos, que nosotros no podemos hacer las obras por nosotros mismos. El Espíritu Santo y esa persona que ha caído, ellos dos se tienen que reconciliar. Pero Dios siempre puede usar a alguien como usted y como yo en medio, como a Jeremías. Que Jeremías está pidiéndole a Dios por misericordia sobre el pueblo de Judá. Y le está diciendo a Dios, Señor, por favor, ten misericordia de ellos, tengan compasión. Tú eres un gran Dios, yo te conozco a ti. Por favor, ya quítales el castigo que ellos tienen sobre ellos. Míralo cómo están sufriendo, Señor. Jeremías no estaba enojado contra Dios por lo que Judá estaba pasando. Él sabía que ellos se merecían eso. Pero al mismo tiempo, Jeremías tenía un corazón de compasión. Hermanos, necesitamos que nuestros hogares sean hogares que cuando estemos hablando con nuestras familias y escuchemos o vemos en las redes sociales de hermanos que están cayendo, ¿sabe qué? No hablemos en contra de ellos, hablemos al favor de ellos con Dios. Que nos hinquemos, que oremos y decir, Señor, por favor, esos hijos del pastor que han caído, Señor, levántalos de nuevo, los diáconos, los de los laicos en la iglesia, Señor, levántalos de nuevo, esas familias, otra vez que se levanten de nuevo. Ese debe de ser nuestro corazón. Jeremías le pidió a Dios por su misericordia. El capítulo 3, no tenemos tiempo para leer ahí, hermanos, pero vemos cómo Jeremías está derramando su corazón a Dios
y está tratando de defender no el pecado del pueblo de Judá, está tratando de defenderlos de mal manera, intercediendo por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por alguien que se apartó de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que trataste de buscar a alguien que se apartó de Dios y hablaste con él o con ella, y oraste con él y con ella, y lloraste con él o con ella para que pudieran regresar para atrás a la casa de Dios? Hermanos, les animo. Nosotros podemos hacer esto. Yo sé que estamos limitados ahorita de tener compañerismo, pero hermanos, gracias a Dios que tenemos las redes sociales, que podemos mandar un mensaje, un versículo, una escritura, un ánimo. Sabemos que no podemos estar y no debemos estar conviviendo, pero podemos contactarlo. A alguien que se ha apartado de los caminos de Dios. Eso es lo que debemos estar haciendo los cristianos, es siendo un Jeremías en esos tiempos, de esos corazones quebrantados, reconciliarlos, restaurarlos para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos si un día nosotros vamos a estar ahí o nuestros hijos van a estar ahí y vamos a querer que otros busquen a nuestro esposo, busquen a nuestra esposa, busquen a nuestros hijos, que busquen a nuestros padres. Vamos a estar, quisiéramos que la familia de Dios estuviéramos unidos, buscándonos unos a los otros, aquellos que nos hemos alejado de Dios. En conclusión, iglesia, ¿eres tú la persona que tiene un corazón quebrantado porque has pecado contra Dios? ¿Sabes que Dios te está castigando y tú estás viendo el castigo de Dios sobre tu vida? Quiero decirte dos cosas. Busca a Dios. Te aconsejo dos cosas. Busca a Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 25, dice Jeremías: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios quiere reconciliar y quiere restaurar tu corazón. Tú que estás apartado de Dios, Dios quiere de nuevo tener una relación contigo. Busca a Dios, hermano, hermana, que estás apartado de Dios. Búscalo. Derrama tu corazón a Él. Habla con Él. Pide perdón. Pídele que te perdone. Pídele que te ayude a levantarte de nuevo. Habla con Él un buen rato y dile: Señor, ya no quiero vivir debajo de tu castigo. No quiero vivir en estas condiciones, alejados de ti, alejado de la casa de Dios, alejado de la palabra de Dios, alejado de oración. Yo me acuerdo esos días cuando yo te servía y te amaba, y no era una carga hacer la obra tuya. Me encantaba hablar a la gente de Cristo y testificar, trabajar en la iglesia, largas horas, trabajar en las rutas. Me acuerdo de esos días, enseñando una clase, cantándole al Señor, sirviéndole al Señor, influyendo en las vidas de otros. Señor, yo quiero regresar a tener esa relación contigo. Tengo un corazón quebrantado, roto, y he rompido muchos corazones. He rompido el corazón de mi familia, he rompido el corazón de mi pastor, he rompido el corazón de nuestra iglesia, pero quiero regresar y de nuevo ser usado por ti. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, dice Jeremías. La segunda cosa, espera a Dios. Tú que te quieres levantar de nuevo, tienes que en primer lugar buscar a Dios, y en segundo lugar tienes que esperar a Dios. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice Jeremías: pueblo de Judá,
no te vas a levantar de la noche a la mañana. Las cosas no van a regresar a ser igual. Parte de nuestro castigo son las consecuencias. Pero no te desanimes. Espera en Dios. Él sabe cómo, cuándo. Y Él sabe que cuándo va a ser ese día que tú vas a regresar a ser la persona que eras antes. Pero cada día, hermano, nosotros podemos tomar paso a paso, a paso a paso. Y aunque esa semana, ese mes, no mires, tú no estás mirando un cambio en ti o mirando que Dios está haciendo algo en ti. Hey, Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti. Mientras tú lo estás buscando, espera. Dios va a trabajar y va a obrar en tu vida. Y tú vas a ver cómo se va a manifestar la obra de Dios en ti. Ten paciencia con Dios, porque Dios ha tenido paciencia contigo. Yo sé que tú de la noche a la mañana quieres que Dios quite la maldición sobre ti, quieres que te regrese a tu esposa o tu esposo, que tus hijos otra vez se levanten. Y tú dices, pastor, no estoy viendo un cambio en mi vida. Manejé mal mis asuntos de las finanzas y mira, estoy en una deuda. No de la noche a la mañana vas a ser una persona otra vez que vas a tener ese sostén que antes tenías y no vas a tener deuda. No, se trabaja poco a poco, hermano. Se trabaja poco a poco. No de la noche a la mañana gente va a confiar en ti. Esa gente que ahora que tú hiciste un pecado contra él o ella y le pediste perdón, no quiere decir, hermanos, que ellos así tan pronto te van a perdonar a ti. Se toma tiempo. No tan pronto así vas a recibir la confianza otra vez de nuevo de esa gente que tú hiciste algo contra ellos y ahora desconfían de ti. No, poco a poco con tu testimonio, así como el apóstol Pablo, con el tiempo Dios obrará en tu vida y Dios ese corazón quebrantado lo va a restaurar de nuevo y tú serás un testigo a los demás que dirás, yo sé lo que es pecar contra Dios, yo sé lo que es tener el castigo de Dios sobre mí, pero también sé lo que es levantarme de nuevo y sé lo que es estar otra vez con mi Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Dios no desecha para siempre. Dios, hermanos, no nos quiere debajo de su castigo para el resto de nuestra vida. Él quiere que nosotros nos levantemos de nuevo, lo busquemos a Él. Y así entonces Él dice, cuando tú me buscas, y me tienes paciencia a mí para trabajar en tu vida, tú vas a ver otra vez que te vas a levantar. Y ese corazón que estaba quebrantado, sí, va a tener una cicatriz o cicatrices, pero ya no va a sangrar, ya no va a doler. Yo lo voy a restaurar, yo lo voy a sanar. Padre, gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, si hay alguien con un corazón quebrantado, un cristiano que se ha apartado de ti, Señor, o un hermano que dice, yo conozco de alguien que le pueda mandar este mensaje para ayudarle. Oh, Señor, cuántas personas pudiéramos tener en este auditorio de aquellas que, Padre, antes te servían a ti en la iglesia de Emmanuel, estaban en el ministerio de la música, estaban en el ministerio de enseñar clases de niños, rutas, eran trabajadores, de algún modo, Señor, servían aquí en esta iglesia. Pero, Padre, se les hizo fácil desviarte de su camino, de tu camino, Señor, y pararon de tener un caminar contigo. Y cayeron en una tentación, en pecado. Y, Padre, no se han levantado. Pero, Señor, quiero dejar saber, si están escuchando este mensaje, que hay una iglesia que los quiere para atrás. Hay un pastor que los quiere para atrás, pero más que la iglesia y más que el pastor, su Salvador que dio su vida por él, los quiere para atrás. Hay un Dios que los quiere para atrás de nuevo. Tú no te has dado por vencido.
con tu pueblo. Tú no te diste por vencido con el pueblo de Judá. Y tú no te has dado por vencido con cristianos que han caído, Señor. Que de nuevo se levanten. En este momento quiero dar una invitación especial para una persona que nos está escuchando y que dice: pastor, yo tengo un corazón quebrantado, pero todo empieza porque yo no tengo a Jesucristo como mi Salvador. Yo no sé si yo fuera a morir en este instante, en este momento, que mi alma fuera al cielo. Quiero dejarte saber que Cristo te ama y Cristo te quiere salvar. Si tú me estás escuchando en este momento, quiero dejarte saber que hay 4 cosas que tú tienes que hacer para ir al cielo. La primera es reconocer que eres un pecador. La segunda es saber que por causa de tu pecado y mi pecado, todo hombre que nace en este mundo merece ir al infierno. Somos condenados al infierno por nuestro pecado. Dios no hizo el infierno para el hombre, lo hizo para el diablo. Pero por causa que nosotros hemos pecado, al igual como el diablo contra Dios, nosotros no merecemos entrar a la gloria, al cielo. Pero aquí está la buena noticia. Cristo murió por ti y por mí, más de 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que Él pagara por tu deuda y mi deuda. Y así nosotros no tuviéramos que ir al infierno. Y ahora toda persona, no importa qué pecado has cometido, tiene la oportunidad de entrar al cielo si hace lo último que te voy a decir. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si tú le pides a Cristo en este momento que te perdone y que sea tu Salvador y tu Señor, tú le puedes orar en este momento y yo te puedo guiar en una oración, pero la oración no te salva a ti. Es la fe que tú pongas en Cristo. Y es la fe que tú dices: lo que yo estoy diciendo, yo lo creo porque está en la palabra de Dios. Inclina tu rostro conmigo en este momento y ora conmigo estas palabras. Señor, yo reconozco que yo soy un pecador. Y por ser un pecador, yo merezco ir al infierno. Pero yo no quiero ir al infierno. Yo quiero vivir una vida eterna en el cielo. Reconozco, Jesucristo, que tú eres el único camino para el cielo. En este momento, te pido que me salves, que entres a mi corazón, y el día que yo muera, yo sé que voy a ir a la gloria contigo, porque yo he confiado en ti, que tú me has salvado en este momento. He puesto mi fe y mi confianza en ti como mi Salvador y te he aceptado. No mis obras, no una religión, sino a Cristo como mi Salvador. En este momento yo te he recibido. Gracias por perdonar mis pecados. Y Señor, ya sé que en este momento soy salvo y el día que yo muera, yo voy a ir al cielo. En su nombre pido esto. Amén. Si usted hizo esta oración con fe, confiando en Cristo, el día que usted muera, usted va a ir al cielo. Y que usted hiciera contacto con nosotros por medio de nuestro canal de YouTube. Puede llamar a nuestra iglesia, puede llamar a mi número y que quisiéramos conocerlo más a usted, para que así usted pueda tener una iglesia cuando otra vez vayamos a abrir las puertas de este auditorio y usted se pueda congregar nosotros, para que usted pueda conocer a Dios y también servirle a Dios. Iglesia Emmanuel, gracias por su tiempo, gracias por escuchar este servicio. Y hermanos, le pido que este mensaje, que usted lo tenga ahí en su corazón, que lo comparte con alguien más. Pero también, hermanos, si usted un día y un día fuéramos a caer, que otra vez, hermanos, nos levantemos
de nuevo, porque Dios nos ama a nosotros. Y ese corazón que nosotros tenemos, que estamos doliendo, Dios lo puede sanar. Dios los bendiga y hermanos, nos vemos el domingo. Acuérdese, no vamos a estar aquí de nuevo. Ya he mandado un mensaje por Call Multiplier a la iglesia. No nos vamos a congregar este domingo, pero este domingo que viene yo le voy a anunciar a usted qué vamos a hacer. Lo que Dios ha puesto en mi corazón, si Dios me ha dado paz para abrir las puertas de este auditorio el miércoles que viene. Dios los bendiga. No se olvide los diezmos y las ofrendas este sábado de las 11 a las 12. Que tenga una buena semana lo que resta. Adiós.